El Vesubio no despertó en silencio, pero Pompeya sí decidió ignorar su voz. Imaginen por un momento la mañana del 24 de agosto del año 79 después de Cristo. El sol de la bahía de Nápoles iluminaba los frescos de las villas aristocráticas, el aroma a pan recién horneado inundaba las tabernas, y el bullicio del mercado era la banda sonora de una ciudad que se sentía invencible. Sin embargo, bajo sus pies, la tierra ya estaba gritando. Si les fascina descubrir los secretos enterrados por el tiempo y las verdades que los libros de historia suelen omitir, acompáñenme en este viaje al corazón de la tragedia, porque hoy no vamos a hablar de un desastre natural, sino de una serie de errores fatales que condenaron a miles a un destino que, quizás, pudo ser evitado. Suscríbanse a El Pasado Revive para no perderse ninguna de nuestras investigaciones sobre las civilizaciones que el mundo no debe olvidar. Pompeya era el refugio favorito de la élite romana. Era un centro de comercio vibrante donde la opulencia se mezclaba con la rutina cotidiana. Pero esa misma prosperidad generó un error de percepción colectivo. Durante siglos, el Vesubio había sido visto como una montaña sagrada, una colina fértil que otorgaba vides dulces y terrenos ricos. Nadie lo consideraba una amenaza. La falta de un registro histórico reciente de erupciones creó una falsa sensación de seguridad. Cuando los pozos comenzaron a secarse y los animales empezaron a mostrar signos de ansiedad, la población no lo interpretó como una advertencia geológica, sino como una molestia menor. Este es el primer error: la ignorancia de la naturaleza ante un fenómeno que no se ajusta a la experiencia humana inmediata. La ciencia moderna, a través del análisis de núcleos de sedimentos y registros arqueológicos, nos confirma que la ciudad tuvo preavisos claros, pero el sesgo de normalidad es un arma letal. A medida que el sol alcanzaba su cenit, el cielo comenzó a cambiar. No fue una explosión instantánea, sino un proceso de agonía lenta. La columna de humo, ceniza y piedra pómez, conocida hoy como columna pliniana, se elevó kilómetros en la atmósfera, bloqueando la luz del día. Aquí, la arqueología forense nos revela una verdad desgarradora. La mayoría de los habitantes no huyeron de inmediato. Muchos se refugiaron en sus casas, cerrando puertas y ventanas esperando que la lluvia de cenizas cesara pronto, tal como lo habían hecho ante sismos menores en el pasado. Se quedaron para proteger sus pertenencias, sus riquezas, sus vidas construidas ladrillo a ladrillo, sin comprender que estaban eligiendo voluntariamente su propia tumba. La indecisión, alimentada por el deseo de salvaguardar lo material, se convirtió en el verdugo más eficiente del Vesubio. Las reconstrucciones forenses de los moldes de yeso que todos conocemos han permitido a los científicos analizar las posturas finales de las víctimas. No vemos héroes huyendo hacia la libertad. Vemos familias acurrucadas, hombres protegiendo sus rostros con túnicas, personas intentando excavar rutas de escape imposibles bajo metros de material volcánico. El segundo error fatal fue el entorno urbano. Pompeya carecía de un plan de evacuación. Sus calles estrechas, diseñadas para el flujo constante de carros y peatones, se convirtieron en trampas mortales cuando la ceniza comenzó a acumularse. Los ciudadanos se vieron atrapados en callejones sin salida, mientras el peso del material volcánico provocaba el colapso de techos y muros. La arquitectura, orgullo de la ciudad, se volvió contra ellos. El polvo fino, mezclado con gases tóxicos, inundó los pulmones de quienes intentaban respirar, dejando sus cuerpos conservados en el lugar exacto donde la desesperación los alcanzó. Mientras el caos se apoderaba de las calles, otro fenómeno estaba ocurriendo, algo que la ciencia ha logrado descifrar solo recientemente: los flujos piroclásticos. A diferencia de la ceniza que caía suavemente, estos ríos de fuego y gas, que viajaban a cientos de kilómetros por hora, no dieron oportunidad alguna. La temperatura era tan extrema que, en cuestión de segundos, la muerte no llegaba por asfixia prolongada, sino por un choque térmico instantáneo. Los estudios de los restos óseos revelan que muchos ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Este descubrimiento forense destruye el mito de una muerte lenta y agónica para todos. Para muchos, fue un instante de luz cegadora y luego la nada. Pero lo que resulta más inquietante es que, a pocos kilómetros de distancia, otros pudieron ver la columna de humo y, en su error de juicio más grave, decidieron observar el espectáculo.
La curiosidad humana, en su forma más pura y peligrosa, fue la última frontera entre la vida y la extinción. Al caer la noche, la ciudad era un infierno de sombras. Las rutas de salida hacia Herculano o Nápoles estaban bloqueadas o simplemente eran demasiado peligrosas. El pánico, ese gran enemigo de la lógica, llevó a muchos a tomar decisiones erróneas. Algunos intentaron escapar hacia la orilla del mar, pensando que los barcos los salvarían, pero el mar estaba embravecido y la costa estaba siendo azotada por tsunamis locales producto de la actividad volcánica. Otros regresaron a sus hogares, buscando objetos de valor. Una decisión que hoy, desde nuestra perspectiva, parece irracional, pero que nos habla de la profunda conexión humana con el hogar, incluso cuando el mundo se desmorona. La arqueología nos ha mostrado hogares donde las familias se reunieron en la habitación más interna, intentando crear un escudo contra lo inevitable. Es un testimonio silencioso de amor y terror, de intentos desesperados por mantener el orden cuando el caos ya era total. ¿Qué nos enseña Pompeya hoy, siglos después? La ciencia moderna, integrando vulcanología, antropología forense y arqueología digital, ha corregido la idea de que Pompeya fue solo una víctima pasiva. Fue una ciudad que, al igual que cualquier sociedad moderna, subestimó los riesgos de su entorno. Las decisiones tomadas en esas horas críticas, quedarse, intentar salvar bienes, ignorar los temblores iniciales, fueron respuestas humanas ante una situación sin precedentes. No podemos juzgar a los pompeyanos por sus errores, sino reconocer en ellos nuestra propia fragilidad. Cada objeto hallado en sus manos, cada moneda guardada, cada abrazo fosilizado en ceniza, cuenta la historia de personas que, hasta el último segundo, confiaron en que el mañana llegaría. El estudio profundo de Pompeya no se trata solo de ver esqueletos o reconstruir casas. Es una ventana a la condición humana. Nos obliga a mirar nuestros propios errores, nuestra tendencia a ignorar las advertencias y nuestra fe ciega en la normalidad. La tragedia de Pompeya no fue el volcán, fue la desconexión entre la urgencia de la naturaleza y la lentitud de la respuesta humana. Es una lección que resuena con fuerza en un mundo que a menudo olvida que las civilizaciones, por más grandes y poderosas que sean, siempre están a un paso de la transformación total. El Vesubio sigue ahí, observando, y Pompeya continúa siendo su recordatorio más elocuente de que el tiempo es un recurso que, una vez que se agota, no deja espacio para segundas oportunidades. Al caminar hoy por las calles empedradas de esta ciudad atemporal, todavía se siente el peso del silencio. Es un silencio que habla de ciudades perdidas, de imperios que cayeron en un parpadeo y de la eterna batalla entre el ingenio humano y la fuerza indomable del planeta. Cada rincón que visitamos en Pompeya es una pieza de un rompecabezas que nos permite comprender mejor no solo el pasado, sino nuestra propia existencia. Si han sentido el impacto de esta historia, si la curiosidad por los misterios del pasado les ha llevado a cuestionar qué otros secretos aguardan en las sombras de la historia, entonces este es solo el comienzo. Hemos explorado ciudades perdidas, tragedias épicas y los momentos que cambiaron el rumbo de la humanidad, pero aún hay mucho más por desenterrar. No permitamos que el pasado quede en el olvido. Suscríbanse a nuestro canal El Pasado Revive, activen las notificaciones y acompáñennos en esta búsqueda incesante por entender de dónde venimos y qué lecciones nos han dejado aquellos que caminaron antes que nosotros. Pompeya nos enseñó que la historia es mucho más que fechas y nombres. Es vida, es muerte y es la voluntad inquebrantable de dejar un rastro, incluso en medio de la destrucción. Sigan explorando, sigan preguntando y nunca dejen de mirar hacia atrás, porque en las ruinas de ayer encontramos la sabiduría para el mañana. Gracias por formar parte de esta comunidad de buscadores de la verdad histórica. La próxima vez que miren al horizonte, recuerden el peso de la ceniza y la fuerza de lo que, a pesar de todo, se ha conservado para siempre. Nos vemos en el siguiente video, donde reviviremos otra página fundamental de nuestra historia colectiva. Mientras tanto, sigan estudiando los misterios que el tiempo se ha negado a borrar. Pero la historia de Pompeya, aunque cautivadora, es apenas un susurro en la vasta sinfonía de cataclismos que han moldeado nuestra civilización.
Si nos alejamos de las laderas del Vesubio y dirigimos nuestra mirada hacia otros rincones igualmente fascinantes y perturbadores, descubriremos que el mundo está sembrado de espejos similares, lugares donde el tiempo decidió detenerse de golpe, dejando tras de sí una estampa inamovible de la cotidianidad humana arrebatada. Piensen por un momento en Herculano, la hermana menor de Pompeya, a menudo eclipsada por la magnitud de su vecina, pero cargada de una tragedia mucho más íntima y sobrecogedora. Mientras que en Pompeya, la muerte llegó principalmente a través de una lluvia letal de cenizas y lapilli. En Herculano el fin fue dictado por oleadas piroclásticas de temperaturas inimaginables que consumieron la ciudad en una fracción de segundo. La carbonización instantánea preservó lo imposible. Estructuras de madera, mobiliario, alimentos e incluso restos orgánicos que nos ofrecen un vistazo mucho más crudo a la vida privada de los romanos. Es aquí donde la arqueología deja de ser una ciencia de piedras y comienza a ser una ciencia de almas, permitiéndonos ver la calidez de una cena interrumpida o la rigidez de un abrazo final. Lo fascinante de estos hallazgos es que no solo nos hablan de la tragedia, sino de la sorprendente semejanza entre aquellos ciudadanos y nosotros mismos. A menudo imaginamos el pasado como un lugar lejano, poblado por seres casi míticos que habitaban mundos distantes y complicados, pero los objetos encontrados en estas ciudades enterradas nos aterrizan de golpe en la realidad. Encontramos vajillas, juguetes infantiles, herramientas de carpintería y hasta grafitis en las paredes que, en su esencia, son idénticos a los que cualquier adolescente escribiría hoy con un marcador sobre el muro de una escuela. El ser humano, a través de los milenios, ha mantenido una misma gramática emocional: el amor, el miedo, la ambición, el ocio y la necesidad de dejar una huella en el entorno. La catástrofe simplemente congeló esa gramática en un instante perpetuo, permitiéndonos leerla siglos más tarde con una claridad dolorosa. Sin embargo, debemos preguntarnos por qué sentimos esta fascinación casi morbosa por el desastre. ¿Qué hay en las ruinas que nos atrae con tanta fuerza? Quizás sea la cruda honestidad de la destrucción la que nos resulta magnética. En nuestra vida cotidiana, vivimos rodeados de fachadas, de filtros digitales y de una narrativa construida sobre quienes queremos ser. Pero una ciudad en ruinas no tiene pretensiones, no necesita vender una imagen. Sus escombros nos muestran la verdad sin adornos. Lo que queda cuando las intenciones, los sueños y las posesiones son despojadas de su utilidad por el peso de la naturaleza. Es un recordatorio de nuestra fragilidad, sí, pero también es una lección de humildad necesaria. En un mundo donde constantemente nos esforzamos por construir imperios personales, sean estos empresas, legados familiares o simplemente una reputación digital, contemplar el destino de los pompeyanos nos obliga a reconsiderar qué es lo que realmente permanece. ¿Es el mármol, la riqueza, el oro? ¿O es la forma en que los otros nos recuerdan cuando ya no estamos? A medida que profundizamos en el estudio de estas civilizaciones perdidas, nos percatamos de que no hay un final único para la humanidad, sino una serie interminable de cierres de capítulo, cada uno con sus propias lecciones. Miremos hacia el otro lado del mundo, hacia los rincones de Mesoamérica, donde ciudades enteras fueron devoradas por selvas voraces tras el colapso de redes comerciales o cambios climáticos que dejaron a sus habitantes sin recursos. La naturaleza tiene una forma muy particular de reclamar su territorio, borrando con raíces y musgo lo que alguna vez fue el centro del universo conocido por alguien. Es un ciclo constante de expansión y contracción, donde nuestra especie intenta imponer orden sobre un caos natural que, tarde o temprano, siempre termina prevaleciendo. La lección no es que el esfuerzo sea inútil, sino que nuestra verdadera grandeza reside en la capacidad de construir a pesar de saber que, en el largo plazo, nada de lo que hagamos es permanente. En el canal El Pasado Revive, nuestro propósito ha sido siempre desentrañar estos hilos invisibles que conectan las ruinas de ayer con las preocupaciones de nuestro presente. No estamos aquí simplemente para contar la historia de lo que se perdió, sino para entender el valor de lo que todavía tenemos. Cada objeto, cada inscripción y cada resto arqueológico que desenterramos funciona como una baliza en un mar de olvido.
Al aprender sobre las decisiones que tomaron nuestros antepasados, o sobre los errores que no pudieron evitar, estamos, en cierto modo, armándonos con un mapa para navegar nuestro propio futuro. Algunos dirán que la historia es una repetición constante de errores, un bucle en el que estamos condenados a caer una y otra vez. Yo prefiero verla como una espiral. Ascendemos, pero lo hacemos pasando por puntos de inflexión que ya han sido visitados. Tenemos la ventaja única de poseer la memoria colectiva de quienes nos precedieron, una herramienta que, si se sabe utilizar, puede evitar que repitamos las mismas tragedias bajo nuevas formas. Imaginen por un instante qué dirían los arqueólogos del futuro si encontraran nuestras ciudades en un estado similar al de Pompeya. ¿Qué nos definiría? ¿Qué objetos dirían más sobre quiénes fuimos realmente? Quizás encontrarían nuestros dispositivos electrónicos, nuestras ropas sintéticas y nuestros envases de plástico. Una capa geológica de consumismo que diría mucho sobre nuestras prioridades actuales. Esa reflexión, aunque incómoda, es esencial. Nos obliga a mirar nuestro reflejo en el espejo de la historia y preguntarnos si estamos construyendo algo que valga la pena preservar, o si simplemente estamos acumulando cosas que el tiempo se llevará sin mayor esfuerzo. La historia no es un libro cerrado que reposa en una estantería, es un diálogo vivo. Y en ese diálogo, nosotros somos los encargados de responder. Al finalizar este recorrido por las cenizas, no quiero que se queden con la sensación de pesadez que a veces trae consigo el estudio de la muerte, sino con la ligereza de la oportunidad. Tenemos la posibilidad de actuar, de crear, de amar y de aprender hoy, en este presente que parece tan sólido pero que, como bien sabemos ahora, es tan maleable como el aire. La próxima vez que se encuentren con un problema cotidiano o con una crisis que parezca insuperable, recuerden a los habitantes de Pompeya. Recuerden que, a pesar de la inminencia del final, muchos de ellos eligieron seguir con su vida hasta el último aliento. Hay una dignidad inmensa en la persistencia humana, en la capacidad de seguir cocinando el pan, trazando jeroglíficos, educando a los hijos y soñando con el mañana, incluso cuando el cielo se oscurece. Nuestra comunidad, este grupo de buscadores de la verdad que se ha formado aquí, se nutre de su curiosidad. No dejen de cuestionar, no dejen de leer, no dejen de buscar respuestas en los lugares donde otros solo ven silencio. La historia está viva en cada piedra, en cada documento antiguo, pero sobre todo, está viva en la curiosidad inquisitiva que ustedes traen a este canal cada semana. Les agradezco profundamente por invertir su tiempo en explorar estos caminos conmigo, por estar dispuestos a mirar las sombras de la historia para encontrar la luz que nos permite seguir avanzando. No olviden que cada video que publicamos es un ladrillo más en el muro con el que protegemos el conocimiento del olvido. Si este contenido ha despertado algo en ustedes, si sienten esa chispa de fascinación que yo siento cada vez que abro un libro de historia o visito una excavación, asegúrense de compartirlo. La cultura y la memoria son los únicos tesoros que se multiplican cuando se reparten. Sigan atentos, porque en nuestra próxima entrega cruzaremos océanos y siglos para encontrarnos con historias aún más asombrosas, misterios que parecen desafiar la lógica y figuras que cambiaron el destino de naciones enteras con una sola decisión. Por ahora, cierren los ojos e imaginen esa tarde en Pompeya. Escuchen el bullicio de los mercados, el sonido de las sandalias sobre el basalto, el murmullo de las conversaciones en las tabernas. Ese mundo no ha muerto del todo mientras nosotros sigamos recordándolo. Cada vez que alguien cuenta su historia, una parte de ellos vuelve a caminar entre nosotros, y esa es la victoria más grande contra el olvido. Gracias por ser parte de este viaje eterno, por honrar la memoria de los que ya no están y por darle valor a la historia que nos define. Recuerden siempre, el pasado no ha terminado, apenas estamos empezando a entenderlo. Nos encontraremos muy pronto, en el siguiente capítulo de esta aventura incesante a través del tiempo, siempre buscando, siempre aprendiendo, siempre recordando que, mientras estemos aquí, la historia seguirá viva, respirando y esperando a ser descubierta de nuevo. Mantengan esa curiosidad encendida, porque es la luz que nos guía en medio de la niebla de los siglos. Hasta nuestro próximo encuentro.